Aviso a la comunidad, este video está disponible con subtítulos en inglés, portugués, rumano y ruso. Puedes solicitar también los subtítulos en tu idioma. Bienvenidos a Boys We Love, nuestro canal dedicado a el amor entre chicos para Jimin y el Jungkook, a unas horas del estreno del siguiente capítulo de Are You Sure, el episodio 7. Gracias a todos los que ya están viendo el resumen que publiqué el día de ayer. De repente me di cuenta que dije muchísimo y cuando me fijé, créanme que el video duraba más de una hora. Hacer ese corte y esa edición fue maratónico para mí, pero espero que lo hayan disfrutado muchísimo. Y ya que estamos por aquí, ¿qué les parece si damos una vuelta rápidamente a mi feed para ver las últimas noticias, lo que está ocurriendo? Les tengo cosas muy bonitas para comentar hoy porque es el cumpleaños de Nam, así que vamos a tener un pequeño especial dedicado pues a nuestro líder, porque además hubo una gran cantidad ya de arte. Aquí les dejé por un momento nuestra cuenta regresiva. Increíble, pero cierto, faltan 35 días para el regreso de Hobi. Ahora, estos preciosos fanarts también del Jungkook, pero súper hermosísimo beso, se los tenía que compartir el día de hoy para que nos llenemos de energía bonita, sobre todo porque ya nos viene nuestro 7º episodio de Are You Sure. Quiere decir que la próxima semana terminamos la serie y se me hace increíble que haya pasado tan rápido, así como ¿por qué? Pero bueno, hablando acerca de precioso arte con Nam, esta artista que también hace unos artes petit tan absolutamente adorables y preciosos, nos regala esta pequeña colección de Nam y nuestro Jimin para disfrutar el día de hoy. O sea, es como una doble celebración para nosotros esta ocasión y nos regala estos preciosísimos petit art, pero como les decía, hay una gran cantidad de arte, tanto dedicado a lo que sería el Jungkook como también a el cumpleaños de Nam. Esta es una belleza porque aquí tenemos al Jungkook celebrando con Nam, entonces pues también es una oportunidad para las artistas de combinar todo lo que tiene que ver con el arte. Muchas otras de nuestras artistas favoritas como Madol también nos están regalando arte del Cookme. Vean, este también es una belleza, niéguenmelo, basado en el capítulo anterior de Are You Sure, por si ustedes ya lo vieron. Ahora, recordarán que compartí este precioso petit art y la artista nos hizo también ahora una nueva versión que también está de lo más de chula y hermosa. Vean ustedes, es una preciosidad, recordando estos momentos de ellos dos jugando en la nieve. Este otro arte de Jungkook, esta artista también es increíble y vean ustedes, su trabajo en acuarela es sorprendente, le quedó bellísimo. Pero el día de hoy es nuestro día para dedicarlo a Nam y también nuestro día para dedicar a Are You Sure. Esta artista le pasa lo mismo que a mí, dice: no es demasiado pronto para el episodio 7 mañana, ya prácticamente en unas horas. Así me siento yo también. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que llegar al final? Bueno, de lo bueno poco. También Kina nos regala este arte compartido, así como tuvimos ya de Jimin con Nam, ahora este de Jungkook con Nam. También Kina es una de mis artistas nuevas super favoritas, que me encanta compartirles este otro arte porque hay una tendencia donde las artistas le están poniendo lentes a Jimin y se ve precioso. Aquí les voy a hacer este acercamiento para que lo observen ustedes mismas. Le quedó increíble, los labios, por el amor de Dios, el brillo en los ojos, cada hebra de cabello, es una belleza este arte. Esta artista también como la amo y ya viene su próxima obra maestra. Vean ustedes qué precioso arte hace esta mujer, de verdad, créanme, es maravilloso. Pero además, hablando acerca de arte dedicado al cumpleaños de Nam, tenemos unas preciosidades también. Aquí todo es tan perfecto y maravilloso en este arte. Es de mis favoritos el día de hoy. Por cierto, coméntenme ustedes también de los artes que ahorita les voy a poner, cuáles son sus favoritos. Van a estar disponibles aquí en mi cuenta de ex Twitter, me pueden encontrar como @boyswelove2023. Hay unas bellezas de arte. Este arte petit, bueno, ¿qué les digo? Es de las cosas más bonitas también que van a poder ver el día de hoy. Y mañana también vamos a tener otra gran cantidad de arte de Nam, porque durante las próximas horas se va a seguir publicando. Ahora, Nicole nos informa, y esto está interesante, ya estuve checando la nota de Billboard. Billboard dice que BTS verdaderamente abrió el camino. Ningún grupo de K-pop o grupo en general ha sido capaz de lograr lo que Bangtan ha logrado en este siglo. Desde crear una comunidad global hasta expandir el K-pop más allá de su género y ofrecer 7 exitosos actos en solitario
solitario como estrellas del pop. BTS verdaderamente abrió el camino. Y es que hoy han pasado también cosas muy interesantes respecto a BTS. Ahorita vamos a ver un poco más adelante todo lo que se ha estado informando. Ahora que también desde las redes oficiales, así como hicieron con Jungkook, ahora nos regalan esta muy bonita como collage de Nam, lo que me hace creer que entonces para el cumpleaños de Jimin también vamos a tener una de estas maravillas hechas directamente por la empresa y que están compartiendo en las redes oficiales de BTS. Una monada de verdad. Qué cosa tan más preciosa tenemos para compartir hoy. Este otro arte preciosísimo de Are You Sure bajo la nieve. A este le quedó muy lindo. También se siente los rasgos, los labios. Es que cada artista utiliza inclusive su gama de colores. Bueno, todos le dan un sentido especial. Dice BTS es 7, definitivamente y para siempre van a ser nuestros 7. Este otro arte, vean ustedes qué amor y qué cariño le puso a esto. Le quedó precioso. Es que esta artista también ya tenía ratito que no la ponía. Hace unas cosas muy lindas, de muñequitos muy preciosos. Bueno, pues aquí van a notar todo el arte que ya les decía va a estar disponible. Sí les recomiendo que vengan a mi feed porque acuérdense que todo esto, pues conforme voy metiendo más y más y más cosas que me gustan, también se van como que bajando en el feed. De repente puede ser difícil para ustedes encontrarlo, pero si les llega a interesar y quieren arte de Nam, por favor también solicítenmelo. Ya saben que ustedes solo tienen que pedir y yo otorgo. También quería agradecerles a todas esas personitas que me dejaron mensajes porque en días anteriores, la verdad, desde la semana pasada tuve muchos problemas. Nada me salió como yo quería. Creo que a todos nos ha pasado eso alguna vez. Ahora más que nunca creo que me identifico en esto con Nam, porque hablando acerca de los chicos y de que sienten esta como especie de ira que platicaban tanto Jimin como Jungkook en Are You Sure en el último episodio, creo que en el caso de Nam específicamente, él también se ha sentido muy frustrado y ha tenido mucho de estos sentimientos dentro de él y le ha costado mucho sacarlo y por eso es que es tan importante festejarlo, sobre todo este año que sabemos que para todos estar dentro del servicio militar ha sido verdaderamente algo muy fuerte de enfrentar, pero creo que el alma tan gentil de Nam en específico también se vio muy afectada por esta situación de tener que ir al servicio y ya que sabemos que los chicos están exactamente al 50% de haber cumplido con todas sus obligaciones, se me hace como que increíble pensar que en unos solos meses ya los vamos a tener de regreso y que todo este sufrimiento y gran esfuerzo que están haciendo dentro de su servicio pues habrá quedado como un recuerdo y nada más, pero sí es importante hablarlo porque tengo esa sensación muy clara con Namjoon de que toda esta etapa le ha costado muchísimo trabajo. Inclusive creo que si lo observamos desde el lanzamiento de Dynamite, creo que Nam se sintió muy perdido musicalmente hablando, como ahora era como tenemos que volvernos esta especie de pop muy puro para vender en Estados Unidos. Creo que eso afectó a Nam, pero ya ustedes me comentarán cómo lo sienten al respecto, porque su personalidad es muy pero muy especial. Entonces poder el día de hoy festejar a Nam en un momento en el que él está dentro de su servicio, pues creo que tenemos que hacerlo. Ahora, hablando acerca de cosas maravillosas que pasaron el día de hoy, esto yo lo estuve viendo inclusive también en TikTok. En este universo creado para sus fans, BTS les ofrece un refugio donde sentirse seguros. Gracias Farid Diek por tomarte el tiempo de investigar detalladamente la historia de BTS y hacer un video de 27 minutos mostrando lo duro que fue para ellos llegar hasta donde están. Si no han visto este video, búsquenlo. Yo lo acabo de dejar también en la página de Facebook de Domina y su Imperio Romano junto con el arte del día de hoy. Por favor, chéquenlo. Está bien pero bien bonito. Y ARMY hoy tienen a este hombre en tendencia por esto que hizo para BTS, hablando acerca de lo que han logrado para Billboard, hablando acerca del cumpleaños de Nam y de todo este impacto que ellos han tenido en el mundo y de cómo los ha afectado. También creo que es muy importante darnos cuenta de que no ha sido un camino de rosas, que ha sido difícil para ellos, que se merecen todo nuestro amor y nuestro respeto y que nosotros estemos ahí para ellos. Más acerca del cumpleaños de Nam, ya se puede ver esto luciéndose, está muy pero muy bonito. Ahora sí que cumple su función de ser espectacular, poder festejar a Nam así. Esto está haciendo en Corea, tener esto para él que
Yo lo sé, en este momento no puede verlo y no puede disfrutarlo como en otros años, pero sus fans, su familia y la gente que los amamos sí podemos hacerlo. Entonces disfruten mucho de este día dedicado a Nam. Un líder como pocos hemos visto en la historia de los idols a nivel mundial. El espíritu maravilloso que tiene Nam y la manera de darnos amor y la manera de compartirnos. Este video se lo dedico con todo mi cariño y le deseo solo lo mejor a Namjoon, porque sí ha sido un líder increíble y de verdad se los digo, tiene un espíritu gentil, es un hombre extraordinariamente inteligente y podemos disfrutar todo este arte maravilloso que nos ha dado durante tanto tiempo. Así que este es mi tributo hacia RM. Espero, les repito, que se den una vuelta para acá porque vean también este arte, está increíble. Esta mujer que también se dedica a hacer esto bordado, siempre la nombro porque es maravillosa. Tantos momentos preciosos que tenemos de Nam, pero tantos, además es un hombre tan atractivo. Yo en algún momento me acuerdo que estuve haciendo un análisis, ya saben cómo es uno, y estuve pensando, bueno, si yo me casara con un BTS, ¿con quién sería? Y no me lo van a creer, pero entre mis primeros lugares estaba Nam y después estaba Suga. De veras, creo que serían unos maridos maravillosos, además de que son extraordinarios artistas y no me cabe duda de que nuestro hogar estaría siempre lleno de música y de cosas preciosas. Así que, pues ahora sí que con esto me despido por el día de hoy, yo y mis ideas locas. Les recuerdo que es bien importante que si no forman parte del canal, por favor se suscriban, que me dejen sus comentarios, porque sí, esta semana vamos a tener lo que es nuestra sección de comentarios que ustedes van dejando durante la semana. Vamos a platicar de todas esas cosas que les llama tanto la atención y pues también pedirles una vez más si les gustaría volverse miembros de nuestra comunidad aquí en YouTube para tener acceso también a material exclusivo que se está creando para ustedes todo el tiempo y que está relacionado con nuestro preciosísimo Jikook. Así que con esto terminamos nuestra vuelta por el día de hoy en esta maravillosa red social que es X. Ay, esto también, qué bárbara, qué cosa tan preciosa. Se me había olvidado la que tiene arte en pasteles y también en galletas. Y tenemos cosas maravillosas para compartir hoy. Recuerden que ya se viene también el episodio 7 de Are You Sure y que vamos a estar muy conectados para el siguiente resumen. Les agradezco con el alma todo su apoyo y su cariño y me despido con este preciosísimo momento dedicado a Nam de parte de Serine, una de nuestras artistas favoritas del canal. Les recuerdo que mi nombre es Bel Roman y que esto es Voice Will Up y que nos vemos y nos escuchamos lo más pronto posible en nuestro siguiente video.